La causa de tu desesperación, del autosabotaje constante y de la rabia irracional no es el mundo, sino algo que has escondido dentro de ti mismo. La verdad, según Carl Jung, es devastadora. Tú eres tu peor adversario, y fuiste tú quien lo creó. Dedicaste toda tu vida a ser bueno y moral, siguiendo meticulosamente la máscara que la sociedad diseñó para ti. Pero ese esfuerzo solo empujó tu poder real hacia la oscuridad absoluta. Todo lo que es cruel, egoísta y brutal está ahí, y es exactamente la negación de esa oscuridad lo que te impide convertirte en un ser humano completo. La psicología junguiana ofrece el mapa preciso para desactivar esa bomba de tiempo interna. Prepárate para descubrir cómo el lado que más temes es, paradójicamente, la clave para tu verdadera fuerza. Capítulo 1. La máscara que llamas personalidad. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Suiza y revolucionó nuestra comprensión sobre la psique humana. No era apenas un psiquiatra brillante, sino un arqueólogo del alma que descubrió territorios psicológicos que aún hoy nos atormentan. Se dio cuenta de algo perturbador. La mayoría de las personas vive usando una máscara psicológica tan elaborada que ellas mismas creen que esa máscara es su verdadera identidad. La sombra comienza con lo que Jung llamó persona. Esta palabra latina significa máscara teatral y representa la parte que exhibimos al mundo exterior. Es una colección cuidadosamente seleccionada de rasgos, comportamientos y características que queremos que otros crean que nos definen completamente. Tienes una versión de ti mismo para el trabajo, otra para la familia, otra para amigos íntimos. Desde la infancia somos moldeados implacablemente por padres, maestros, sociedad, todos imponiendo sus definiciones de lo que es correcto e incorrecto. Los rasgos considerados inaceptables son sistemáticamente rechazados y escondidos detrás de esta máscara social. Pero aquí está la revelación devastadora. No son solo características malas las que son desterradas a las profundidades de la psique. Tus cualidades más extraordinarias, tu ambición natural, tu impulso primitivo por la vida, tu creatividad salvaje, tu sexualidad auténtica. Todo esto fue brutalmente reprimido simplemente por no encajar en el ideal social impuesto. La tragedia es que tú mismo te convertiste en el carcelero de tus propias potencialidades más poderosas. Capítulo 2. La caja fuerte sellada del potencial no vivido. La sombra es la suma de todos los elementos psíquicos que, por ser incompatibles con la actitud consciente elegida por la persona, son negados cualquier expresión en la vida cotidiana. Es una biblioteca cerrada con llave de potencial humano no vivido, guardando tesoros en las profundidades del inconsciente personal. Pero atención, la sombra no es un monstruo externo que nos persigue. Es parte integral de la totalidad psíquica, tan nuestra como nuestra conciencia. Jung descubrió que contiene no solo impulsos destructivos, sino también energías vitales extraordinarias que fueron censuradas por el proceso de socialización. Imagina un empresario exitoso que reprimió totalmente su sensibilidad artística porque le enseñaron que el arte no da dinero. Esa creatividad negada no desaparece mágicamente. Se acumula en la sombra, creando una tensión psicológica constante, una sensación de vacío existencial que puede intentar llenar con trabajo obsesivo, adicciones o relaciones destructivas. La manifestación más peligrosa de la sombra es el mecanismo que Jung llamó proyección. ¿Sabes esa rabia irracional y desproporcionada que ciertas actitudes ajenas provocan en ti? ¿Esa irritación inexplicable con determinados tipos de persona? Jung descubrió algo impactante. Aquello que más criticamos vehementemente en el otro es frecuentemente la señal más clara de que ese exacto rasgo reside, negado y reprimido, dentro de nosotros mismos. Estás literalmente proyectando en el mundo externo aquello que te niegas categóricamente a reconocer en tu propia naturaleza. El hombre que condena obsesivamente la inmoralidad sexual ajena puede estar luchando contra sus propios deseos reprimidos.
La mujer que critica amargamente la ambición desmedida de las colegas puede estar negando su propia hambre de poder y reconocimiento. Capítulo 3. La fuerza autónoma que controla tu vida. Jung hizo un descubrimiento perturbador a través de décadas de investigación clínica. La sombra funciona como una fuerza psicológica autónoma. No es pasiva. Cuando nuestra conciencia falla o relaja la vigilancia, emerge automáticamente, causando esas explosiones de rabia incomprensibles. Esos comportamientos que después nos hacen pensar, no sé qué me pasó. Recuerda esta ley psicológica implacable. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada para reprimir determinado aspecto de la personalidad, mayor será la presión interna generada y más violenta será la eventual explosión. Es como intentar sujetar un volcán con las manos desnudas. No puedes simplemente eliminar energía psíquica. Siempre encuentra una forma de manifestarse, frecuentemente en los momentos más inadecuados. Jung observó que personas excesivamente buenas y controladoras frecuentemente experimentan episodios de rabia desproporcionada que los dejan confundidos y avergonzados. Individuos obsesivamente organizados pueden tener impulsos súbitos de comportamiento caótico. Personas que se enorgullecen de su racionalidad pueden ser dominadas por explosiones emocionales irracionales. La sombra también se manifiesta a través de nuestros vicios, compulsiones y autosabotajes aparentemente inexplicables. Ese impulso de destruir relaciones que van bien, esa tendencia a procrastinar justamente en los proyectos más importantes, esa atracción por personas o situaciones que sabemos conscientemente que son perjudiciales. Todo esto puede ser la sombra operando entre bastidores de la conciencia. Jung enfatizaba que no reconocer la existencia de la propia sombra no la elimina, solo la hace más peligrosa porque pasa a actuar de forma completamente inconsciente, sin cualquier posibilidad de control o dirección consciente. Capítulo 4. La individuación y el camino hacia la totalidad. El objetivo revolucionario de Jung no era hacer a las personas buenas en el sentido moral tradicional, sino hacerlas íntegras, completas, individuadas. Llamó a este proceso individuación, el desarrollo psicológico que conduce a la integración consciente de aspectos opuestos de la personalidad en una síntesis superior. La individuación es quizás el concepto más radical de la psicología junguiana. No se trata de seguir patrones externos de comportamiento o moral social, sino de descubrir y expresar tu naturaleza única y auténtica, incluyendo, especialmente, los aspectos que fueron rechazados por la educación convencional. Jung se dio cuenta de que la mayoría de las neurosis y sufrimientos psicológicos no resultan de trauma externo, sino de la fragmentación interna causada por la negación sistemática de partes esenciales de la propia naturaleza. La filosofía nunca duerme como la lechuza. Suscríbete y comenta lechuza para beber de la fuente del conocimiento. Cuando vivimos solo a través de la persona, experimentamos una sensación constante de artificialidad, vacío existencial y desconexión de nuestra vitalidad natural. El proceso de integración de la sombra no significa liberar indiscriminadamente todos los impulsos reprimidos. Eso sería psicológicamente catastrófico y socialmente destructivo. La integración significa, primero, reconocer conscientemente la existencia de esos aspectos negados. Segundo, comprender cómo influyen en nuestro comportamiento de forma inconsciente. Tercero, encontrar formas constructivas y socialmente aceptables de expresar esa energía psíquica. Por ejemplo, una persona que reprimió completamente su agresividad natural puede aprender a canalizarla a través de deportes competitivos, emprendimiento audaz o defensa de causas sociales importantes. Alguien que negó su sensualidad puede redescubrirla a través del arte, la danza o relaciones íntimas más auténticas. Capítulo 5. El poder transformador de la integración. Jung descubrió algo extraordinario a través de su práctica clínica. Cuando la sombra es conscientemente reconocida e integrada, pierde automáticamente su poder destructivo y se transforma en una central de energía creativa y vitalidad personal.
La integración consciente de la sombra libera una cantidad impresionante de energía psíquica que estaba siendo desperdiciada en el proceso de represión. Imagina la energía mental que gastas diariamente manteniendo ciertas partes de ti mismo escondidas, controladas, negadas. Cuando esa energía es liberada y dirigida constructivamente, el resultado puede ser transformador. Personas que completan este proceso reportan aumento significativo de la creatividad, autenticidad en las relaciones, coraje para perseguir objetivos realmente importantes, disminución de la ansiedad y depresión, y una sensación general de finalmente habitar su propia piel. La integración también elimina gran parte de la necesidad compulsiva de juzgar y criticar a otros. Cuando reconocemos y aceptamos nuestra propia oscuridad, naturalmente desarrollamos más compasión por las fallas ajenas. Paradójicamente, aceptar nuestros aspectos negativos nos hace personas más genuinamente éticas, porque nuestra moralidad deja de estar basada en represión y pasa a estar basada en elección consciente. Jung enfatizaba que ninguna personalidad está completa sin su sombra. Intentar ser solo luz resulta en una especie de inflación psicológica peligrosa, una identificación con la perfección que inevitablemente lleva a la caída. Las personas más confiables y equilibradas son aquellas que conocen y aceptan tanto su capacidad para el bien como para el mal. Capítulo 6. La jornada heroica del autoconocimiento. Carl Jung vivió su propia jornada de confrontación con la sombra de forma dramática y documentada. Entre 1913 y 1917 pasó por un período que llamó confrontación con el inconsciente, durante el cual experimentó visiones, sueños intensos y estados alterados de conciencia que casi lo llevaron al colapso mental. En lugar de huir de estas experiencias perturbadoras, Jung decidió sumergirse en ellas completamente. Registró todo en lo que más tarde sería conocido como Libro Rojo, un documento extraordinario donde dialogaba directamente con figuras de su propio inconsciente, incluyendo aspectos sombríos de su personalidad. Esta jornada personal permitió que Jung desarrollara no solo sus teorías revolucionarias, sino también una forma de psicoterapia que ayudó a miles de personas a reconciliarse con sus propias contradicciones internas. Descubrió que el camino hacia la salud psicológica no pasa por eliminar conflictos internos, sino por integrarlos en una síntesis superior. Jung murió en 1961, pero dejó un legado que continúa transformando vidas. Su enfoque influyó no solo en la psicología, sino también en la antropología, literatura, filosofía y espiritualidad. Conceptos como introversión, extroversión, arquetipos, inconsciente colectivo e individuación se convirtieron en parte del lenguaje cultural moderno. Lo más importante, Jung demostró científicamente que es posible transformar sufrimiento psicológico en crecimiento personal a través del autoconocimiento valiente y la integración consciente de aspectos rechazados de la personalidad. La pregunta que permanece es devastadora y personal. ¿Tienes el coraje de mirar directamente aquello que más criticas en otros y reconocer que esa característica también habita dentro de ti?